La geoética es un concepto que nació nuevo en el año 2011, se aprobó en Priván, en la República Checa, y la Declaración Internacional de Geoética lo que pretende hacer es que todos los técnicos y todos los científicos dedicados a las geociencias tengan una actitud ética tanto hacia el territorio, el medio ambiente, como a la propia vida humana. Es decir, que no se dejen llevar por intereses privados, y todos sabemos a qué nos referimos, porque eso también existe en el mundo científico, no solamente existe en un partido político de que un tesorero quiera robar dinero, o que le paguen más o menos, y no quiero culpar a nadie, pero también existe, pues como en todos los campos, que hay intereses privados y se pueden primar unas cosas más que otras. Entonces, con esta intención se creó en el año 2011 la Declaración Internacional de Geoética, y tenía 4 principios básicos: cautela, sostenibilidad, geoconservación y seguridad humana. ¿Por qué les traigo esto? Porque esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de las prospecciones: principio de cautela, principio de seguridad humana, de geoconservación y de sostenibilidad. ¿Quién ha adaptado la Declaración Internacional de Geoética a su código deontológico? El código deontológico es como el código de buenas prácticas que deben de tener un determinado sector profesional. En este caso, el Ilustre Colegio de Geólogos de España y, por otro lado, el Colegio de Geógrafos. Son las 2 únicas instituciones de este país que han adaptado la Declaración Internacional de Geoética. ¿Y por qué quiero resaltar? Porque, como todos ustedes saben, hay muchísimos geólogos que están trabajando en el tema prospecciones petrolíferas, algunos a favor y otros, como bien saben, en contra. Después, ¿qué quiero hablar? Quiero hablar de que, según la sociología, no existen grupos vulnerables. Es la propia sociedad la que crea grupos vulnerables. ¿Y por qué les digo eso? Porque esto es un buen ejemplo. Porque aquí no hay ningún riesgo, o si hay un riesgo es natural, como todos saben, sismicidad, vulcanismo, estamos en una zona volcánica y sísmica, y hablamos de riesgos naturales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si queremos hacer prospecciones, bueno, si quieren, ese riesgo natural va a seguir existiendo, pero puede aumentar hasta un riesgo ambiental, es decir, con un hipotético vertido, y puede seguir aumentando hasta desastre ambiental y catástrofe ambiental. Entonces eso también tenemos que tenerlo claro. No hay hasta el momento riesgo ambiental, pero sí hay una actividad humana, la que sea. Voy a ir rápido. Entonces, por ejemplo, como todos ustedes saben, el 11 de marzo del año 2011 hubo un tsunami en Japón. Ese tsunami es un riesgo natural, eso es un riesgo natural. Pero ¿qué ocurre? Que tuvimos este mega tsunami, pero teníamos una central nuclear, Fukushima. Fukushima hace que un desastre natural, porque hubo 10.000 muertos, ya hablamos de desastre o catástrofe natural, se convierta en desastre o catástrofe ambiental mundial. Ya no afecta solamente a este pequeño territorio. Si hubiese habido un tsunami, solo tsunami, esta isla solamente afectada, únicamente. Pero ¿qué ocurre? Que tiene una central nuclear que hace que toda la atmósfera cargada de radioactividad se expanda por el mundo. El agua radiactiva viene al Océano Pacífico y ya se extiende a todos los mares. Entonces ya tenemos un problema ambiental de calado mundial. Y esto nos va a seguir sirviendo para después pasarlo todo al concepto de prospecciones petrolíferas en Canarias. Esta imagen corresponde al proyecto Castor en el Golfo de Valencia. Si todos ustedes recuerdan, el proyecto Castor era un proyecto que se dio a la empresa ACS, de la cual es presidente Florentino Pérez, también presidente del Club Deportivo Real Madrid, del club de fútbol, y la intención era hacer un almacén de gas. Aquí no se iba a extraer nada, lo que se estaba haciendo era inyectarlo en el subsuelo para hacer lo que se llama una reserva estratégica del Estado. El Estado tiene unas cuantas reservas estratégicas repartidas por todo el país y esas reservas estratégicas son como nuestras despensas de gas por si algún día Argelia, nuestro principal proveedor, dice: se os cerró el grifo, si lo queréis pagáis el triple. Pues mientras tanto, para tirar, o si hay un conflicto bélico o cualquier otra historia que podamos imaginar, pues se crean este tipo de reservas de gas. ¿Qué ocurre? Que la declaración de impacto ambiental que se había aprobado no había visto que había una serie de fallas geológicas que estaban en esta zona. Aquí ven, está la plataforma Castor, miren donde tenemos una central nuclear, aquí tenemos otra y todo lleno de fallas. Y esta, sobre la que se asienta el proyecto Castor, no se había contemplado. Era un estudio geológico muy somero, muy sencillo, allí se puso el proyecto Castor y allí no se supo que había falla hasta que se empezó a inyectar gas y la presión lo hizo vibrar. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo que es natural,
pero estaba quieto y hasta que no llegó la actividad humana no se puso en movimiento. ¿Se hubiera puesto en el futuro? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero lo cierto es que la actividad humana lo disparó e hizo que en 3 meses se produjeran 500 terremotos y el mayor de ellos de 4,2 de magnitud que hizo temblar desde Tarragona hasta Castellón de la Plana. ¿Qué pasó con esto? Que un colega geólogo del Instituto Geológico y Minero de España dijo que se podía producir hasta un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter, suficiente como para afectar a estas centrales nucleares. ¿Qué ocurrió? Paralización cautelar del proyecto Castor. Al día de hoy sigue completamente parado. Y así nos vamos viniendo al caso canario, como todos bien saben. Tenemos zonas que son reservas de la biosfera, lugares de interés comunitario, zonas de especial protección para las aves, reservas de la biosfera de la UNESCO. Y tenemos todas estas zonas de Canarias 1 a 9, donde se pretenden hacer esas prospecciones. Como ahora saben esa última noticia, de momento 3, y dependiendo esas 3, de si la primera da buen resultado, pasarán a la segunda y luego ya si eso, la tercera. A su vez están en una zona donde las corrientes y los vientos propiciarían que en el caso de que aquí se produjera un vertido, vinieran directamente contra las islas de Lanzarote y Fuerteventura, algo que tampoco contempla la declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta la dirección de los vientos común en la zona, y eso hay que tenerlo presente. La declaración de impacto ambiental ha manipulado no solamente los datos, como nos comentaba Javier, no solamente los datos para que el resultado de 0,000000, no sé cuántos ceros, de probabilidad de ocurrencia, que la realidad es que es de 4,48%. O sea que eso también, que se les quede grabado, que no es el 0,00, que es 4,48. Y por otro lado, en esa declaración de impacto ambiental, lo que se apunta es que la dirección de los vientos prácticamente no harían que viniera el hipotético vertido directamente hacia las islas. Han dicho que la dirección predominante del viento es otra y que no sería tanto problema. Otra cuestión en la que están manipulados. ¿Qué se necesita para esa gestión integral del riesgo de la que les hablaba, para que se cumpla una declaración internacional de geoética y para que se tenga en cuenta todo? Se necesita sobre todo una buena gobernanza, es decir, un poder político que sea capaz de entenderlo, de asumirlo y de dar el mayor beneficio a la población. Y no hablo de beneficio económico, hablo del mayor beneficio de calidad de vida, ambiental, y si es económico, mucho mejor. Hay que tener ética profesional y debe haber democracia y participación ciudadana. Y eso es básico, básico. Como comentaba Javier, 11.000 alegaciones, yo me sentiría orgulloso. Si yo fuera un ponente y tuviese 11.000 preguntas, me sentiría orgulloso y diría, joder, por lo menos han tenido interés o no se han enterado de nada. Pero por lo menos hay algo. Y ahora ya sí que nos vamos a ir metiendo más en el tema sísmico. Este mapa que tienen aquí es el mapa del Instituto Geográfico Nacional, como ven es del Gobierno de España, y es el mapa de peligrosidad sísmica, para que se cumpla la normativa sismo resistente, para un periodo de retorno de 500 años. Es decir, para que el mayor terremoto esperado tarde 500 años en repetirse. Si nos venimos al caso canario, tenemos que la aceleración sísmica básica, no se preocupen del concepto, vamos a entender que es peligrosidad sísmica. Está en un nivel 4 de 5. Váyanme siguiendo, 4 de 5, lo cual quiere decir que no es alto. Sería alto si fuese 1 o 2, pero estamos en el 4 de 5. Es decir, este mapa le da una peligrosidad sísmica baja a Canarias. ¿Qué ocurre con este mapa? Que este mapa se hace en los años 80. Por ejemplo, este otro mapa es todos los terremotos producidos entre 2007 y 2011. Aquí estaría la magnitud, se ve un poquito mal la imagen, pero bueno, vemos que no hay mala cantidad de terremotos. Y ahora les traigo estas tablas, para que ustedes vayan dilucidando lo que ocurre en esa declaración de impacto ambiental. En estas tablas lo que tenemos por décadas es la cantidad de terremotos ocurridos en las Islas Canarias. Como ven, número de terremotos en las Islas Canarias, del 80 al 89. En el 80, 2, en el 81, 4, en el 82, 8, en el 85, 10. Viene el total de años. Y ahora vamos a ver la década siguiente. Fíjense cómo ha subido. Esto no es natural, este cambio. No piensen que la década de los 90 fue una década muy agitada, sísmicamente hablando. El problema es que se instalan más aparatitos para registrarlo. Aumenta la tecnología y por lo tanto se registran mucho más. ¿Qué tenemos? Que el mapa que toman como base
tiene de referencia estos años. Es decir, las Canarias tienen una sismicidad baja, pero lo real es que cuando se van instalando aparatitos se va viendo que hay muchos más. No quiere decir que no existieran, simplemente que no se estaban registrando. Si pasamos a la siguiente década, ya van viendo cómo aumenta. Claro, tenemos el mismo caso. Y si ya nos venimos a los últimos años, ya aquí ya sí que entramos en algo natural. Tuvimos el proceso del hierro. Entonces el proceso del hierro sí que aumentó muchísimo la sismicidad, que esté saliendo un volcán o que al menos haya erupciones en un punto sí que hace vibrar otras fallas pequeñas que pueda haber en el entorno. Entonces aquí ya sí que es más entendible, pero lo cierto es que han visto por décadas y esos datos son del Instituto Geográfico Nacional. En esta gráfica tenemos de 1960 a 2013 los terremotos de magnitud máxima anual. En la línea azul tenemos los de la península ibérica, los del resto de España, excluida Baleares. Baleares no aparecería en la gráfica, la zona de Baleares. Y en la línea roja tenemos los de Canarias. Si se fijan, hay como un leve aumento. Ese leve aumento es cuando se empiezan a instalar sismógrafos y se empiezan a instalar mucha más tecnología para esos terremotos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la península en su conjunto, aparte de por ser mucho más grande, tiene mayor sismicidad, pero las Canarias en algunos años superan la magnitud máxima de la península ibérica. Eso no se recoge tampoco en la declaración de impacto ambiental. ¿Qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de, como comentaba Javier, los peores escenarios. La declaración de impacto ambiental no tiene en cuenta esos peores escenarios, esos casos hipotéticos, pero reales que podrían darse. Y ahora ya vamos a pasar a lo bonito, la declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, se dice que en relación con la peligrosidad sísmica natural se concluye que la zona donde se enmarcan los permisos de investigación, Canarias 1 a 9, donde teníamos ese mapa con los cuadraditos, es de baja actividad sísmica, tanto a nivel regional como a nivel local. Y dice que según los estudios más recientes y completos realizados hasta la fecha, el máximo sismo esperable en la zona causado por fenómenos naturales en los próximos 2 años sería de magnitud 5,2. Para un periodo de retorno de 2 años no tiene sentido ninguno, porque fíjense que el mapa oficial del Instituto Geográfico Nacional habla de periodos de retorno de 500 años. Para hacer una normativa sismorresistente, para construir un edificio, hacemos en sísmica periodos mucho más grandes, porque un terremoto, hasta que se produce el siguiente, pasan muchos más años. Un terremoto no se produce continuamente, suelen pasar muchísimos años. Entonces hay que coger grandes escalas de tiempo para estudiar el territorio. Si nos cogen 2 años, es normal que la probabilidad sea 0,0008. Incluso yo les puedo decir que yo me atrevería a decir, aventurando, me atrevo a decir que de 5,2 en los próximos 2 años, del 0%. Sería muy poco probable. Ahora, claro, si decimos de 5,2 los próximos 50 años, que sería algo mucho más real, hacer ese tipo de ampliaciones temporales para estudiar la sismicidad de una zona, ya sí que nos aumentaría la probabilidad al caso real. Vale, pues en esa declaración de impacto ambiental se pasa al Instituto Geológico y Minero de España, al IGME. El IGME es el mayor órgano encargado de nuestro país de todas las cuestiones geológicas y además es dependiente completamente del Gobierno de España. Y ahí estarían los mejores profesionales de nuestro país, geólogos, geógrafos, ingenieros geólogos, ingenieros de caminos, que se encargarían de evaluar todos estos proyectos. El Ministerio de Medio Ambiente pasa la declaración al IGME y les dice: elaborad un veredicto sobre esto. Pues bien, ¿qué dice el IGME? En primer lugar dice: la zona está catalogada como de sismicidad baja, pero hay que tener en cuenta que es una zona poco investigada. Ya vamos con la primera. Y le ponemos la crucecita de que no. No se ha contemplado por el promotor la sismicidad asociada al volcanismo. Estamos en una zona volcánica, una de las más volcánicas del Atlántico. Tampoco nos sirve. Tercero, la caracterización de las fallas es muy resumida y solo se centran en las principales y en general muy alejadas de la zona de los posibles emplazamientos. O sea que ni siquiera han estudiado las fallas, no las han estudiado, pero es que encima han estudiado las que estaban lejos, no las que estaban ahí. Se debería haber completado con una caracterización de las fallas en las zonas más próximas al emplazamiento. Alucinante, ¿verdad? Pues le ponemos muchas.
No conocen ningún caso de sismicidad inducida achacable a este tipo de actividad y en este aspecto están de acuerdo con lo que expone el promotor. ¿Qué ocurre aquí? Que están hablando del caso español. En el caso español sí que no existe sismicidad asociada o por lo menos registrada, que es también algo que hay que tener en cuenta, a las prospecciones. Pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos sí, en Canadá sí, en Noruega sí, y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta además doblemente, porque allí, en algunas zonas, por ejemplo Canadá, algunos puntos donde han hecho prospecciones, ni es sísmico ni es volcánico. Aquí sí. Por lo tanto, la sismicidad inducida sí que puede ser mucho mayor. Crucecita. Quinto, se considera que en la documentación presentada por el promotor en esta fase no se señalan en los detalles de las operaciones y fases del mismo datos sobre parámetros como presiones del agua involucradas. Es decir, cuando se esté pinchando la presión que ejerce el agua, si tenemos una columna de agua de 1000 metros, si el suelo, la roca ya estaría a 1000 metros, la presión que está ejerciendo el agua quiere decir que el agua va a intentar meterse por ese agujero que están haciendo. Y eso puede provocar, como en el proyecto Castor, sismicidad inducida, que el gas se meta, el agua, se me estaba yendo. El estado tensional, que permitirían hacer una evaluación más completa. O sea que fíjense las carencias de las que habla el Instituto Geológico y Minero de España. Crucecita, y ahora ya sí me ha salido, la crucifixión de Cristo, en la declaración de impacto ambiental. Para que ustedes vayan viendo. Además, ¿qué pasa? Que tenemos una gran incertidumbre sísmica y volcánica. Esto, el Mar de las Calmas, en el Hierro, todos lo recuerdan perfectamente. También tenemos que tener en cuenta que aunque geológicamente todo el lado este de las Canarias, volcánicamente es menos activo, hay que tener en cuenta que sigue siendo volcánico y que si no se conoce, las fallas no se tienen en cuenta, puede ser algo muy peligroso. ¿Qué tenemos como ejemplos? El proyecto Castor. Como les digo, el proyecto Castor hay que compararlo, pero sin decir que es idéntico. El proyecto Castor era una inyección de gas, pero sí que nos sirve para comparar ambas declaraciones de impacto ambiental. Ambas con carencia, aquí dio los problemas y aquí de momento no se ha hecho para que dé los problemas, pero todo sería cuestión de esperar. La sismicidad inducida en Estados Unidos, como les he comentado, o en Canadá, en Noruega y en muchos países donde sí que han hecho las prospecciones. Y el volcán Lusi en Indonesia. Indonesia, como todos saben, es una isla que está en el arco del Pacífico, es una zona muy sísmica, allí se produjo en el año 2004, el 26 de diciembre, ese gran tsunami que todos recordaremos, es una zona volcánica, pero que sí que podemos decir que puede tener similitudes con Canarias. Es una zona volcánica igualmente, son islas en mitad de un océano. ¿Y qué pasó con el volcán Lusi? Bien, el volcán Lusi es un volcán que no existía y es un volcán que nació en el año 2006. Es un volcán muy jovencito, es todavía un bebé. Y es un bebé que después de comerse la papilla está vomitando entre 26.000 y 40.000 metros cúbicos de barro al día. ¿Y por qué se crea este volcán? Porque llega una gran multinacional, una petrolera, y dice que en esta zona, ni siquiera en el fondo marino, en superficie, estaríamos en la zona terrestre, puede haber reservas de gas. Y quieren hacer una prospección para buscar gas. ¿Qué ocurre con esa prospección para buscar gas? Las fallas, algunas no se habían contemplado en el estudio de impacto ambiental, como todos sabrán, en este país todavía se pedía menos en la declaración de impacto ambiental y allí se dijo, pues bueno, si aparece algo bien y si no, pues aquí que se lo coman los que se queden. Y eso ha sido lo que ha pasado. Todo el agua que había en un acuífero se ha filtrado, se ha puesto en contacto con la cámara magmática, que estaba a varios miles y miles de metros de profundidad, y todo ese agua ahora sale, y sale llena de barro, sale llena de azufre, y como ven, ha arrasado completamente los pueblos que hay alrededor. Y esto lo pueden buscar, que no es ninguna invención, lo pueden buscar en Google, el volcán Lusi en Indonesia, y es un volcán que nació a partir de una prospección de gas. Y como ven, la foto es de la agencia Reuters. Este es el estado actual, más o menos. Y como les digo, es un bebé vomitando todos los días su papilla cuando se la traga. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el problema del cambio climático. Como todos ustedes saben, el cambio climático se apunta a los gases efecto invernadero. Esta gráfica, todos los datos que ahora les voy a mostrar son del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Vemos como la temperatura media del planeta ha ido aumentando. Y ha ido aumentando a una media de 0,062 grados centígrados. Y hemos tenido
una última década, 2000-2010, que se ha caracterizado como la más cálida desde 1850. ¿Por qué le voy mostrando estos datos? Porque además de todos esos problemas atmosféricos, problemas marítimos, como el aumento del nivel del mar por fusión de los glaciares y de los casquetes, que se ha calculado en unos 3 milímetros por año, tenemos que desde Naciones Unidas, en el mes de abril se terminó de publicar el 5º informe del cambio climático. El último se había publicado en 2007 y aquí participan los mejores expertos de todo el mundo y elaboran el informe de cambio climático, y más o menos sale uno cada entre 5 y 8 años. Entonces se hace necesaria la reducción de emisiones. Tenemos que tener en cuenta que se hace necesario un cambio de modelo energético, porque tenemos un problema climático mundial. No es solamente que afecte a unas zonas las afectará más o menos si están más cerca del mar y tienen poca altitud y el mar las inunda, o si alguna está alta, no tendrá el problema del mar, pero a lo mejor tiene el problema del glaciar que se ha fundido y les deja de aportar agua potable, como ocurre por ejemplo en Bolivia, se quedan sin glaciares y se quedan sin agua potable. Entonces, ¿qué tenemos? Debemos seguir impulsando los combustibles fósiles y eso es algo que nos tenemos que preguntar y que deberían preguntarse los órganos de poder que son los que toman las decisiones. Como les digo, el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, en su 5º informe dice que la influencia humana en el clima es clara, que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. En el 5º informe se asevera que es la influencia humana la que está propiciando el cambio climático, que hay que reducir de forma sustancial y sostenible las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto está en las recomendaciones mundiales de Naciones Unidas. Porque si no, se espera que para finales de siglo la temperatura mundial del planeta aumente entre 1,5 y 3,6 grados centígrados. 1,5, aunque parezca poco, es una diferencia abismal. Como les comentaba, las 3 últimas décadas han sido las más cálidas de los últimos 1400 años de historia y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la temperatura en la superficie del Índico, el Atlántico y el Pacífico se ha incrementado entre 0,65 y 0,31 grados centígrados para el periodo 1950-2009. Es decir, que tenemos un cambio climático que va a causar daños, que está causando daños, que está provocando problemas ambientales graves y que además está afectando a la población mundial. Y aquí se dice esto clarísimamente. En los próximos decenios el cambio climático tendrá repercusiones principalmente negativas en las ciudades y las infraestructuras, la migración, y entonces se asevera que seremos testigos de una mayor acidificación del océano, porque al calentarse se acidificaría, de sequías extremas, inundaciones, olas de calor, y los pobres y vulnerables serán los más afectados, como siempre en los países tercermundistas que tienen menos capacidad de respuesta ante un cambio ambiental. Cambios ambientales importantes y cambios climáticos, por ejemplo, que se hayan sufrido y se hayan achacado directamente al cambio climático. Pues hemos tenido esto que ven aquí, que parece una caracola, es el tifón Haiyan. Se produjo en noviembre del año pasado, el primer tifón categoría 5 en impactar contra tierra, desde que se tienen registros. Y se tienen registros de tifones desde finales del siglo XIX, es decir, un periodo bastante largo. Pues el tifón categoría 5 Haiyan se impactó directamente contra las Islas Filipinas, matando a 11.000 personas. Y se aseguró que había sido problema del cambio climático que se estaba viviendo, porque el océano estaba mucho más cálido de lo normal y se veía que algunas cuestiones de bajas presiones, altas presiones, que son las que finalmente con su dinámica acaban formándolo, estaban muy descompensadas con lo que era lo normal en esa zona. Y como ven, el color rojo indica cuando era categoría 5 y como categoría 5 se llevó buena parte de las Islas Filipinas. ¿Para qué nos sirve esto si lo comparamos un poco con la realidad, con la economía? En la línea azul tienen las reservas de petróleo, cayendo. Si vamos consumiéndolas, van cayendo. Y en la línea fucsia, la concentración de CO2 en la atmósfera. Como ven, inversamente proporcional a mayor consumo de petróleo, mayor consumo de CO2. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? El modelo de desarrollo. Tenemos un modelo de desarrollo que ambientalmente es insostenible. Ese modelo de desarrollo es el que nos ha llevado a un cambio climático. Luego, ese modelo de desarrollo en ocasiones puede hacer que algunas zonas tengan un riesgo ambiental muy importante
y el caso canario se ve perfectamente. ¿Por qué se necesita petróleo? Por el modelo económico que tenemos. Si tuviéramos otro modelo económico, otro modelo ambiental y otro modelo energético, no sería necesario buscar petróleo, sería mucho más interesante poner molinos o paneles o energía mareomotriz. La gestión integral del riesgo tampoco se hace como debería hacerse, se hace caso omiso, se manipulan los datos. Por ejemplo, en la charla, yo por la parte que me atañe de vulcanismo y sismicidad no tenía por qué contarlo, pero Javier sí que lo ha introducido. Ayer nos contaban un catedrático de física de la Universidad de Las Palmas toda la parte de cómo han manipulado los datos para que ese 0,000 de probabilidad les diera negativo, y es simplemente que iban cogiendo los años. Como eso es estadística, la estadística es, por ejemplo, cuántas veces se ha repetido un suceso. Pues ellos cogían los años en los que no se había repetido. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer que estamos en el 2014, si en el 2014 se han producido 30 vertidos, vamos a hacer la estadística para el año que viene. ¿Cuándo se van a producir? ¿30 o 15 o 10? Pero ellos cogían a lo mejor el año 2013 en el que no se ha producido ninguno, entonces para el año siguiente les daba ninguno. Cosas así. Y por otro lado, la vulnerabilidad y la exposición. La vulnerabilidad, ¿por qué? El caso Lanzarote es paradigmático, es de libro. Si tenemos un modelo de desarrollo que quiere petróleo, que además acentúa el cambio climático, provoca un riesgo ambiental, no hay planes de emergencia, hacemos que aumente la vulnerabilidad. ¿Cómo aumenta la vulnerabilidad? Pues aquí en Lanzarote, si se consume agua de desaladora y tenemos un vertido y en 48 horas se acabó el agua, ahí es cuando aumenta la vulnerabilidad, porque entonces todos nos convertimos en personas vulnerables, nos quedamos sin agua. Y si no hay respuesta y en el plan de emergencia o en el plan de contingencia no está traer un buque lleno de agua o traer botellas o algo similar, pues entonces ahí ya entramos en la vulnerabilidad, en el desastre ambiental y quizás en el desastre humano, porque todo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Por un lado, la falta de geoética en algunos casos. Yo no quiero decir con esto que los colegas geólogos que están a favor de las prospecciones todos estén llevando dinero, no quiero decir eso. Hay profesionales que dicen que están a favor porque todavía el modelo energético no se puede cambiar, porque hay que tenerlo en cuenta, y todo es respetable. Eso es respetable, y por suerte en una democracia todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, entonces no podemos acusar a quien sea de, claro, es que tú te estás llevando millones, porque no. Eso es algo básico. Pero lo que sí que también hay que tener en cuenta es que hay tanto que escuchar la parte que está a favor como la parte que está en contra. Lo que pasa es que aquí, para que todo salga a favor, se han manipulado los datos y a la parte que está en contra se la ha silenciado y no se le ha hecho caso. Y de ahí lo de caso omiso a la participación ciudadana. Se olvidan, minimizan y no se analizan los riesgos sísmicos y volcánicos, y el propio Instituto Geológico y Minero de España. Ya ven que les he ido poniendo lo que dice y ahí lo hemos visto. Y tenemos un modelo energético insostenible, propiciando el cambio climático y en contra, por ejemplo, de la recomendación de Naciones Unidas. Tenemos un caso aquí en las Islas Canarias, que es el Hierro, y el Hierro ahora mismo es un caso de admiración mundial, una isla 100% renovable. La vergüenza es que el Hierro sí lo consiga y el gobierno de España quiere hacer prospecciones en el otro lado de las Canarias. Y como suele decirse que va a generar 5.000 puestos de empleo, eso es mentira. Serán muchísimos menos, de esos 5.000 serán 6.000 menos. Y no se rían. Y a su vez, para hacer prospecciones vienen ingenieros extranjeros que trabajan para Repsol desde todas partes del mundo, muy cualificados. No quiero decir que en España no los haya, en España los hay y de reconocimiento mundial, y probablemente haya ingenieros trabajando en esto que sean tremendos. Lo que pasa es que Repsol trae otros muchos extranjeros y eso hay que tenerlo en cuenta, que tampoco va a generar tantos puestos de trabajo. El ministro Soria, en una pregunta en el Congreso de los Diputados, cuando le dijeron ¿y esto cuántos puestos de trabajo va a generar y qué beneficio va a dejar en las islas?, no respondió cuántos puestos de trabajo iba a generar, y en cuanto al beneficio dijo que un pequeño porcentaje del producto total que fuera refinado. Eso se quedaría en Canarias, y aquí en España probablemente se refine poco, y eso también hay que tenerlo presente. Y después se aumenta el riesgo, pero también se intensifican los ya existentes. El riesgo sísmico existe en las Islas Canarias, el riesgo volcánico existe, pero con una prospección se aumenta. Y como les digo, se pasa de riesgo natural a riesgo ambiental, que es mucho peor. Y en caso de hipotético vertido pasamos de riesgo ambiental, que es hipotético, a desastre ambiental o catástrofe ambiental.
Y sorprendente es que, por ejemplo, toda la campaña de movilización que se ha hecho en las Islas Canarias, la recogida de firmas, la cantidad de cientos de miles de firmas que se han entregado, la cantidad de alegaciones que se ha puesto, el movimiento ecologista, el propio Gobierno de Canarias, la movilización ciudadana, y yo creo que no está la batalla perdida y además se está consiguiendo algo muy importante desde Canarias y que se está rebotando no solamente al resto de España, a la península, sino al resto del mundo, que es una respuesta de que la gente pide un cambio de modelo energético, que ya sí se lucha por el medio ambiente. Hace años una movilización así hubiese sido impensable. Si nos vamos a los años 60, una movilización así por el medio ambiente, no estábamos aquí ninguno y yo a lo mejor estaba fusilado. Claro, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y la verdad es que es un ejemplo de admiración y es un ejemplo de cómo la población canaria ha salido a las calles y ha dicho no queremos esto y por mucho beneficio que nos digáis que va a dar y por muchos puestos de trabajo no lo queremos. Entonces, no quiero ser agorero, ni mucho menos, y ojalá se consiga. Pero en el caso de que no se consiguiera, que ojalá que sí, desde luego la respuesta ha sido brutal. Y ha sido un ejemplo mundial de cómo la gente quiere un cambio, cómo la gente quiere apostar por un medio ambiente sano y cómo pretende, en este caso, pues mantener sus islas vírgenes, sus islas volcánicas, sus aguas transparentes y seguir viviendo del turismo, de su agricultura, de su pesca, de su submarinismo, como ya se ha hecho. Y nada, hasta aquí, muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas ahora para Jonathan y todo lo que ha dicho. ¿Alguna pregunta? Me da que vamos a tener 11.000 alegaciones aquí. Ahí, venga, Fernando. Y a mí, de todo lo que he dicho, también me comentó el tipo de... Esa oferta fue recientemente el tipo de síntoma de gasto, ¿no? A mí me parece tremendo esa expresión, poder ayudar a eso, porque yo creo que para hacer un cálculo fiable deberíamos tener en el sitio donde se van a hacer muchas construcciones para saber cuántas acaban de empezar, porque eso de extrapolar lo que ocurre en América o en otro lugar donde no existen las circunstancias que existen en Canarias y el sitio, como hay un accidente no sé dónde, yo creo que a Canarias se puede hacer las posibilidades mucho mayores del que se llegó al 1%, del 5%, y a mí me parece una situación brutal, ¿no? Sí. ¿Se oye? Sí. Mira, en cuanto al cálculo de probabilidades, sí, es que no hay otra forma de hacerlo. Las matemáticas son lo que son, la física es lo que es y no hay otra forma de hacerlo. No se puede esperar a hacer el proyecto y a ver qué pasa y a calcular la probabilidad. Entonces, la probabilidad ya es real, sería 100% real. La probabilidad es un caso hipotético de que pueda pasar. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues tomando otros ejemplos del mundo, otros ejemplos que a lo mejor se hayan dado en el Atlántico, otros ejemplos de otras zonas volcánicas. El caso de Repsol, por ejemplo, de los pocos ejemplos que toma, todos son en casos normales. No hace ese aumento que habría que hacer a pozos que estén en zonas sísmicas y volcánicas, que entonces ahí aumenta la probabilidad de suceso. Todos sus ejemplos para sus cálculos son en pozos normales, es decir, aquí, en un suelo fijo y que no se mueve y que es de roca tranquilita. Entonces, cuando es un pozo volcánico, se aumenta la probabilidad y además todo eso está calculado. Hay tablas que utilizan los ingenieros, los geólogos y que según las tablas, pues si la sismicidad es de zona 3, 4, 5 o 1, se le suma tanto por ciento a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, todo está estandarizado, pero por ejemplo, ni esa estandarización, que la estandarización como estadística puede fallar, la probabilidad de que, si todos los que estamos aquí ahora mismo tuviéramos un décimo de euromillón para mañana viernes, que tocan 40 millones de euros, la probabilidad de que nos toque alguno, si todos tuviéramos uno, sería del 0,028%, por ejemplo. Esa es una estandarización. ¿Qué quiere decir? Que de ese 0,28% puede tocar a uno. O incluso a uno le puede tocar el primer premio, a otro el segundo y a otro el tercero. Estadística, no quiere decir que me va siguiendo lo que quiero decirte, que es estadística, se puede cumplir o no se puede cumplir. Lo que ocurre es que el margen de error es muy grande, pero no hay otra forma de hacerlo salvo con estadística. Luis quería preguntar, no se coordina, tenemos tiempo, la organización dispuso que hasta las 10 de la noche, no es obligatorio estar hasta las 10, pero vamos, que estamos en hora. Luis. Pues buenas tardes, ¿se oye bien? Gracias. Perfecto. Gracias una vez más, señor Cartero, porque el año pasado estuvo por aquí haciendo una conferencia
centro cívico, usted forma parte de las 5 personas, de los revisores del informe ICO-CONAL que dice el IPCC, y el último del año 2008, y ahí quiero centrarme porque hubo aseveraciones de ¿cómo le llamaba? Geoética mal aplicada en ese informe de los 3.500 científicos que fueron tachados de catastrofistas, y el mismo IPCC tuvo que modificar ese último informe. Mi inquietud es que es indudable que existe un cambio climático, pero sin embargo también ha habido cambios climáticos mucho tiempo atrás, aunque este sea más acelerado. No voy a eso ni si es una pregunta, porque no hace mucho el señor Enrique Hernández Benzo, su secretario de Industria, estuvo por aquí, y toda vez que usted fue el descubridor de la simplicidad inducida del proyecto Castor, le pregunté al señor Enrique Hernández Benzo si conocía los 4 o 5 lugares de España donde están estas ubicaciones. Me dijo que en Huelva sí había uno, por la cornisa cantábrica no sé cuánto, pero no supo decirme exactamente los 4 o 5 que hay, y si es posible que la oquedad que haya en esta zona pretendida pueda ser usable para inyectar, como dice la normativa de la Unión Europea de reservas estratégicas de defensa para 93 días que deben tener todos los países, y que España está alquilando a muchos otros países. Si tenemos reservas para 93 días, y si se puede usar como oquedad natural para inyectar conforme a las reservas estratégicas de defensa obligadas. Y nada más, muchas gracias. Nada, gracias a usted, y la verdad es que sí que me acuerdo que el 15 de octubre también nos conocimos. En cuanto a lo del cambio climático, sí que el cambio climático, por ejemplo, sí que se ha aseverado algunas veces desde el punto de vista catastrofismo, y el cambio climático no es catastrofismo. El cambio climático es un hecho que se está dando y que puede llevar a fenómenos meteorológicos extremos puntuales, a mayores sequías, pero también a mayores inundaciones en algunos momentos. Por ejemplo, en el año 2003 se produjo la peor ola de calor que había sufrido Europa nunca, en la que murieron miles de personas en Francia, en Alemania, cientos de personas en España. Entonces, eso por ejemplo sí es cambio climático, pero también es cambio climático que, por ejemplo, lo que quede de año 2014, verano, otoño, invierno, a lo mejor siga los estándares normales que están calculados. El cambio climático lo que son cambios puntuales con una tendencia creciente de la temperatura global del planeta. Sí que es cierto que se ha apuntado mucho a esto es catastrofismo, y en ese cuarto informe del que hablaba, del año 2007-2008, sí que se tachó a muchísimos participantes de catastrofistas porque decían van a aumentar los fenómenos meteorológicos extremos, se espera que haya cambios mucho peores en huracanes, tifones, ciclones tropicales, y el año pasado, por ejemplo, tuvimos el tifón Haiyan, que es que fue el primero de la historia, y es que ni siquiera había registros escritos. No hablo de registro instrumental. Normalmente cuando yo les digo existen datos desde 1850, me refiero que desde 1850 se puso el aparatito para medir, pero de 1850 para atrás a lo mejor tenemos descripciones, tenemos otro proxy data, que es como se llaman, que nos sirven para estudiar lo que ha pasado. No podemos decir que en las Islas Canarias la última erupción fue la del Teneguía en los años 70 porque se registró instrumentalmente genial. Tenemos otras muchas pasadas y que se han estudiado por geólogos, por geomorfólogos datando las rocas, porque Cristóbal Colón en su ruta vio un volcán en erupción. Entonces todos esos son datos que se van usando, y hay episodios que no se tienen constancia de que hayan ocurrido jamás. Jamás, y además la velocidad del cambio que se está dando. Y por otro lado, en cuanto a las reservas estratégicas del Estado, hasta donde yo sé, España hoy día sí que tiene para 93 días de reserva de gas. Ya sí que lo tienen. Y de hecho, el proyecto Castor, cuando se empezó con su tramitación, una de las cosas que se decía era que ya no era necesario hacer el proyecto Castor, porque entre la que había en País Vasco, en Huelva, otra que hay en la zona de Almería, otra frente a las costas gallegas, se pensaba que ya era suficiente para 93 días. ¿Pero qué ocurrió? Que hay que tener siempre en cuenta un plan de emergencia por si una de ellas falla o por si ocurre... No es lo mismo que nos cierren el grifo de gas en el mes de agosto que nos lo cierren en el mes de enero. Y claro, se puede consumir más o menos gas y hay que tener más o menos reservas. Claro, esto es como guardar el salchichón en la nevera. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pues les damos las gracias por su asistencia y les recordamos que hay a la venta camisetas de Canarias Dice No a 5 euros, el precio de coste es 4 euros, y ese eurito de más bueno, pues, contribuye a sufragar la estancia de Javier y de Jonathan, a los que de paso damos las gracias por haber venido y por habernos ilustrado
grandes dudas. Muchas gracias.